Bienvenidos sean, amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. Evangelio de hoy, sábado 15 de febrero de 2020. Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima de los montes, y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar de Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado nacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres. Cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente, y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran.
La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, y luego se embarcó con sus discípulos, y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. El primer libro de los Reyes nos informa cómo el olfato político del rey Jeroboam le permitió darse cuenta de que el pueblo de Samaria necesitaba crear raíces dentro de su territorio. Si los israelitas del norte seguían subiendo a dar culto al Señor en Jerusalén, terminarían sintiéndose parte del reinado de Judá. Los gobernantes olfatean la importancia del apoyo popular y practican la vieja consigna de que el fin justifica los medios. Sedientos de poder, entierran los principios, a fin de conseguir el más deseado de los resultados, el poder. Algo totalmente distinto vemos en el relato evangélico, donde el Señor Jesús no se conduce con base en cálculos ventajosos, atiende a la multitud que parecía desfallecer de hambre, sin pedir nada a cambio. Más aún, apenas cumple la señal, se despide de la gente y se abstiene de darse un baño de pueblo. En el Evangelio de hoy, 2 elementos destacan. Por un lado, encontramos la preocupación de Jesús por sus oyentes, a los que no puede mandar sin comer. Y por otro, uno de los elementos más importantes dentro de las primeras comunidades, compartir lo que se tiene con todos los demás. De nuevo nos encontramos con la compasión de Jesús, que no solo ve por el anuncio evangélico para sus oyentes, sino que sabe que es también necesario el alimento para el cuerpo. Pasa en muchas ocasiones que este último detalle se nos olvida, y queremos que el pueblo de Dios viva solo de la predicación, sin darle nada para el cuerpo. El apóstol Santiago, en su carta en el capítulo 2, nos advierte que esto no es lo que corresponde a un cristiano. No podemos decirle a la gente que pasa frío o hambre: Dios te bendiga para que ya no tengas frío o hambre. Es necesario darle con qué cubrirse y con qué comer. Y para ello es necesario desprenderse de las cosas personales. En el episodio de hoy, vemos que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿cuántos panes tienen? Es decir, busquen entre lo poco o mucho que tengamos para nosotros, y vamos a compartirlo con los que no tienen. Al margen del milagro de la multiplicación, quizás el milagro más grande que podríamos encontrar es vencer el egoísmo y dar incluso lo único que se tiene para comer. Cuando uno actúa de esa manera, es increíble cómo el segundo milagro se da por añadidura, y como pasó con el brote de harina en el pasaje de Eliseo, nunca más se vuelve a agotar la comida. Venzamos nuestro egoísmo, compartamos lo que tenemos con los necesitados, confiemos en Dios y veremos que nunca volverá a faltar el pan en nuestra casa. Queridos hermanos, recuerden darle me gusta a este programa dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba, asegurándose que quede en color azul. Compártanlo a través de sus redes sociales, a través de sus grupos de oración en WhatsApp y Facebook. Ayúdenos a rescatar almas. Ayúdenos a tener una Hispanoamérica unida en la oración y el amor a Cristo. Si es su primera vez con nosotros, suscríbanse y activen las notificaciones dando clic en la campanita al lado del botón de suscribirse. De esa forma se les avisará cada vez que publiquemos un nuevo programa aquí en su canal El Verbo Encarnado. Amados hermanos en Cristo, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.